¿Cómo están? Hoy día vamos a continuar el estudio de la materia. En la naturaleza vemos muchos cambios que ocurren en la materia y a veces no nos damos cuenta, como dijimos la vez pasada. Entonces es necesario agudizar mucho la observación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando yo tengo, y dijimos la vez pasada también, un pedazo de papel, ¿no es cierto? Y hago esta acción, yo lo rompo, estoy haciendo un cambio. Cuando tengo en la pizarra un papel, ¿cierto? Y yo lo agito, lo muevo, estoy haciendo un cambio. Cuando tengo esta pizarra y yo agarro y comienzo a escribir, ¿no?, con algo, estoy haciendo un cambio. Estoy destapando, estoy haciendo un cambio. Muy bien. Entonces, en la naturaleza ocurren miles de cambios de manera diaria. ¿Qué es un cambio entonces? ¿Qué es un cambio? El cambio es llamado también fenómeno en la naturaleza. Estos fenómenos, ¿no?, entonces ocurren casi siempre. ¿Cuándo se dice que es un fenómeno? Se dice que es un fenómeno cuando hay un cambio, ¿no?, en la naturaleza de un cuerpo. Ese es un fenómeno. Repito, cuando hay un cambio. Cambio es igual que fenómeno, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos la lluvia, es un fenómeno, ¿no? Lo que acabo de hacer, romper un papel, es un fenómeno, ¿no? Prender un fósforo es un fenómeno. Y así, muchos fenómenos. La ciencia y la química lo ha dividido los fenómenos en dos grandes campos. Fenómeno físico y fenómeno químico. Repito, fenómeno físico y fenómeno químico son los dos cambios que la química ha podido dividir. Esos cambios tienen sus propias características. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, fenómeno físico, veamos sus características principales y luego de fenómeno químico, para hacer una comparación. Si yo agarro y rompo un pedazo de papel, ¿cierto? Si yo agarro y destapo un plumón, estoy haciendo cambios, ¿no? Si yo tengo un poco de agua, ¿cierto?, líquida, y lo pongo a la refrigeradora y sale sólido, es un cambio. Pero son cambios físicos. Acá está. Tenemos fenómeno físico. Un poco de hielo, lo saco, ¿cierto? Está de menos calor a más calor y se convierte, se derrite, pero el agua sigue siendo agua. O sea, este es agua, el hielo es agua, pero sigue siendo agua. En el caso del papel, por acá te había indicado, en el caso del papel, tengo el papel, lo rompo, hago un cambio, pero sigue siendo papel. Y en el caso del plumón, ¿no?, que tengo acá, este es un plumón, ¿no? Produzco el cambio, pero sigue siendo plumón. Ese es un fenómeno físico. Veamos sus características entonces. 1. Es un cambio pasajero. Es un cambio pasajero, momentáneo, ¿no?, superficial. ¿Correcto? Es un cambio pasajero, ¿no? O sea, no es un cambio definitivo, total. Veamos por qué. 2. Segunda característica. No cambia la naturaleza de la materia. O sea, la materia sigue siendo la misma. No hay un cambio estructural de su naturaleza. Por ejemplo, acá es agua, ¿no? Se produce el cambio y sigue siendo agua, ¿no? En el caso del papel, ¿no?, papel se rompe, pero sigue siendo papel. O sea, no cambia la naturaleza de la materia. Continuamos. Miren, no origina sustancias nuevas, porque esta es agua y sigue siendo agua. O sea, no hay ninguna sustancia nueva que se origina, ¿no? Sigue siendo la misma. Pueden regresar algunos cuerpos, pueden regresar a su estado anterior. Por ejemplo, tengo acá un hielo, ¿cierto?, que está en forma sólida,
saco del de la refrigeradora y se convierte en líquido. Pero esta agua líquida yo también lo puedo regresar, ¿no? Lo puedo regresar nuevamente a la refrigeradora y se convierte en hielo. Después, algunos pueden regresar. Esas son las características del fenómeno físico. Un ejemplo tenemos cuando se convierte el agua sólida, se derrite y se convierte en agua líquida, o al revés, el agua líquida, que hemos explicado acá, que el agua líquida, ¿no? Se convierte, ¿no? Ustedes pueden llevar al frigider y se convierte en sólido. Son ejemplos de fenómenos físicos. Cuando rompen un papel, ¿no? Es un ejemplo de fenómeno físico. Tengo esta madera y lo rompo, ¿cierto? Es un fenómeno físico. Cuando yo tengo una madera y agarro una lija y comienzo a lijar la madera. Un ejemplo, acá tenemos la madera. Comienzo a lijarlo, ¿no? Pero sigue siendo madera. Es un fenómeno físico. Veamos ahora la comparación con lo que es el fenómeno químico. El fenómeno químico es lo contrario en sus características. Por ejemplo, dice una de ellas, una de las características del fenómeno físico, es un cambio pasajero. En el caso del fenómeno químico, que está acá, ¿no? Es un cambio definitivo. Definitivo. O sea, una vez que cambia, ya no puede resalir. Es un cambio definitivo, total. Segunda característica, no cambia la naturaleza de la materia, ¿no es cierto? Acá en el físico. Acá sí cambia la naturaleza de la materia, sí cambia, ¿no? Sí cambia la naturaleza de la materia. ¿Qué significa que sí cambia? Que la sustancia ya no es la misma. Un ejemplo, tenemos aquí el papel, un pedazo de papel, ¿no? Aquí está, ¿cierto? Y luego ese papel se procede a quemarlo, ¿cierto? Al quemarlo, al meterle calor, se le forma ceniza. Y la ceniza es un cambio definitivo, ¿no? La ceniza es un cambio definitivo, es otra sustancia en el papel ya. Otra tercera característica es no origina sustancias nuevas en el caso del fenómeno físico. El fenómeno químico es lo contrario. Sí origina sustancias nuevas. Por ejemplo, ese papel ha cambiado a ceniza, que es una sustancia totalmente distinta. Nueva. Sí origina sustancias nuevas. En el último, para el físico dice, pueden regresar a su estado anterior algunos. En el caso del fenómeno químico ya no pueden regresar al estado anterior. O sea, acá tienen ceniza, la ceniza ya no puede regresar a papel. Ya no, ya. Es un cambio definitivo. Esas son las diferencias entre fenómeno físico y fenómeno químico. Un ejemplo es el papel, ¿no? Ustedes agarran el papel y lo queman. Ceniza, es un ejemplo de fenómeno químico. Otro ejemplo tenemos cuando en la mañana te levantas y tomas tu desayuno, tomas tu pan, el pan va cambiando, entra al estómago y totalmente es un cambio definitivo, se transforma. ¿Está bien? Eso es. Cuando ustedes tienen un clavo o un metal cualquiera, por ejemplo, tengo un metal, ¿cierto? Cualquiera, le echan agua o lo dejan, ahora que estamos en invierno, pueden dejarlo en el ambiente varios días, un clavo nuevo. Pasan 1, 2, 3 semanas, luego ustedes el clavo van a verlo y van a ver que alrededor del, digamos, del metal está un color rojizo. Y ustedes dicen, se ha oxidado. Ese cambio de oxidación es un cambio de fenómeno químico. Es un fenómeno químico, es una oxidación, ¿no? La oxidación del fierro, se ha oxidado. Entonces, esa es la comparación entre fenómeno físico y fenómeno químico. Muy bien, vamos a proseguir con
los siguientes materiales de los cambios en la materia. También habíamos dicho que hay algunos cambios en la naturaleza que al compararlos, ¿no? También son cambios que se producen por la unión de dos o más sustancias. Veamos. Bien, pues ahora vamos a tratar de esos cambios que en la naturaleza son un poco más complejos cuando se combinan dos o más sustancias, ¿no? Se trata de mezcla y combinación, ¿no? Ahí está. Mezcla y combinación. Bueno, ahora tenemos ahí dos ejemplos de mezcla y de combinación. Vamos a comparar sus características, ¿no? Que también son unión de dos o más sustancias, ¿no? En ambos casos aquí tenemos en la unión de dos o más sustancias, acá también en la unión de dos o más sustancias, pero hay una diferencia. Y vamos a ver sus diferencias particulares entre una mezcla y una combinación. Vamos a estudiar los ejemplos que hay en la pizarra, ¿no? Para esto, ¿no? Empiezo primero con la mezcla. La mezcla. Tengo un frasco, digamos así, un frasco vacío, donde hemos echado un poco de agua, ¿cierto? Y le hemos echado un poco de tierra. Está el agua y le echamos un poco de tierra. Lo movemos, ¿cierto? Lo removemos, ¿cierto? Se trata de una mezcla. Cuando yo tengo un poco de agua y luego agarro un poquito de harina, vamos a ver, un poquito de harina, ¿cierto? Y lo empiezo a combinar, empiezo a mezclar, perdón, empiezo a unir. Listo. Lo que hemos hecho es una mezcla. Es una mezcla, ¿no? Ahora, veamos por qué es una mezcla. ¿Por qué no es una combinación? Mezcla tiene las siguientes características, ¿no? Y vamos a ir comparando con este de acá, ¿no? En una combinación, miren ustedes, aquí tenemos unos ingredientes para preparar una torta, ¿cierto? Acá tenemos la leche, tenemos vainilla, la mantequilla, el azúcar, los huevos, una serie de sustancias que se van a mezclar de acuerdo a una cantidad, ¿no? Son ingredientes y de cada uno hay una cantidad, se va mezclando, ¿no? Sale una masa, ¿cierto? Se lleva al horno y sale el producto final. Es una combinación y esta es una mezcla. Veamos a ver sus características principales de ambos. En un caso es una mezcla, ¿correcto? Bien. Mezcla es la unión de dos o más sustancias, pero en cantidades variables. No se olviden de sus variables. O sea que varían, pueden variar, ¿no? Pueden variar. Su cantidad puede variar. Por ejemplo, acá está la tierra, un poco de tierra y un poco de agua. No hay ninguna medición, ¿no? Han echado agua, tierra y se lo han movido. En este caso yo no he medido cuánta agua hay, ni cuánto pesa, cuántos gramos tiene lo que he echado, de la harina. No, lo he unido así. Se llama unión en cantidades variables, que pueden variar. Primera característica de una mezcla, que pueden variar.
En el caso de una combinación, no es así. La unión de dos más sustancias es en cantidades fijas. Fijas. ¿Correcto? O sea, hay una medición, hay una cantidad. Por ejemplo, de leche, por ejemplo, 100 gramos de leche, ¿no? 50 gramos de, digamos, de vainilla, mantequilla, 150 gramos. Son cantidades fijas. Azúcar, medio kilo, o 400 gramos, son cantidades fijas. Esa es una combinación, son cantidades fijas. Por ejemplo, si quiero hacer la molécula del agua, ¿no? Es H2O. H2O. Yo no lo uno porque yo quiera. Son cantidades ya fijas ya. Hidrógeno son 2, de oxígeno es 1. Esa es una combinación, ¿no? Primera diferencia. Segunda diferencia. Segunda diferencia. Sus componentes conservan sus propiedades. Conservan sus propiedades. Es decir, el agua sigue siendo agua y la tierra sigue siendo tierra. En el caso de lo que he hecho antes, de la mezcla, ¿cierto? El agua sigue siendo agua y la harina sigue siendo harina, ¿no? Ahí está, ahí lo podemos ver. Sigue siendo harina, no ha cambiado nada. Conservan sus propiedades. Si ustedes hacen una ensalada de frutas, mezclan papaya, plátano, manzana, ¿no? Lo mezclan, pero ustedes lo ven y la manzana sigue siendo manzana, el plátano sigue siendo plátano. O sea, conservan sus propiedades. En el caso de la combinación, sus componentes pierden sus propiedades. Pierden sus propiedades. O sea, cada uno pierde sus propiedades y aparece una nueva sustancia, ¿no? Con la cual todos los que están acá ya perdieron sus propiedades. Veamos, entonces aquí conservan sus propiedades, conservan. En la mezcla no aparecen sustancias nuevas, o sea, no se forman sustancias nuevas. Sigue siendo la misma. En una combinación sí aparecen sustancias nuevas, ¿no? Sí aparecen sustancias nuevas. Sí se forman sustancias nuevas. ¿Cierto? Si yo le digo, por ejemplo, el agua, hidrógeno más oxígeno, ¿no? Y forman el agua. O sea, aparecen sustancias nuevas. Ya no es hidrógeno, ya no es oxígeno, es agua. Acá es igual, ¿no? Forman sustancias nuevas. Muy bien, continuemos. ¿Qué más podemos decir de las mezclas y las combinaciones? ¿Podemos separar los componentes? Podemos separarlos por medios físicos. Por ejemplo, yo lo puedo, en el caso de el agua con la tierra, o en el caso de esta harina con el agua, yo lo puedo separar. Agarro un recipiente, un colador, le pongo un papel, ¿no? O sea, un poco de algodón y lo echo. Como estoy haciendo acá. Estoy echando y estoy colando, estoy filtrando. Y podemos separar los componentes por medios físicos. Acá no pueden separar los componentes, acá. ¿No? O sea, acá se separan por medios físicos. Acá no se pueden separar. No se pueden separar, solamente se pueden separar en el laboratorio, por medios químicos. O sea, una vez hecho la combinación, ¿no? Usted no puede separar esto. No puede separar. ¿No? Pero en el laboratorio sí se puede separar, ¿no? Por medios químicos. ¿No? Si ustedes tienen, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, el ejemplo más importante es el agua, ¿no? El agua no lo pueden separar así nomás, ¿no? Tiene que llevar a un laboratorio donde se hace un procedimiento químico y se separan en los gases, hidrógeno y oxígeno se separan, ¿no? Repito, requiere de un experimento químico, de un proceso químico mucho más específico, ¿no? de los científicos. Entonces, estas son las características entre una mezcla y una combinación, ¿no? Entonces, ustedes vean en sus casas, vean
qué cosas son las mezclas de combinaciones, qué ejemplos tienen. Y pueden investigar muchas cosas. Les dejo yo también a ustedes algunos ejemplos, algunas prácticas de cómo identificar una mezcla de una combinación. Y nos vemos en la próxima.